Sin libertad de expresión no hay democracia. Históricamente se ha reconocido al periodismo como un cuarto poder. Y poco a poco empieza a existir una prensa contestataria. Prensa como un poco representantes de la sociedad. El cuarto poder es el que canaliza los intereses ciudadanos. ¿No? Eso de cuarto poder fue en su tiempo. Su momento fue. La esencia de la prensa es el contrapoder. Porque la opinión pública se manifiesta a través del periodismo. Hacían que el mensaje arrase e influya. Uno podía lograr incluso hacer que esa autoridad o renuncie o lo hagan renunciar. Y es verdaderamente un poder. Era un poder. En algún momento muy fuerte. Puede vigilar a los gobernantes a través del periodismo. Era un contrapeso al poder real. En ese entonces yo sentía esto del cuarto poder. Uno se dará cuenta el poder de la información y por qué va adquiriendo poder. ¿Quién dice qué o quién hace decir qué? ¿A quién? ¿Con qué intención? ¿Y cui bono? ¿A quién beneficia? Ha venido a menos ese concepto porque la prensa está atravesando por un momento muy crítico en el mundo entero. Hasta la Biblia te dice, ¿no? En sus mandamientos no mentirás. Y era un poder fiscalizador, un poder interpelador, porque esa es la esencia del periodismo. Quien cree que detenta un poder detrás de una pluma o de un micrófono o de una cámara, pues no lo es tal. Se lo llamaba el cuarto poder como tú lo indicas, pero hoy en día yo creo que eso se ha perdido. Muy fácilmente le levantan la mano a un periodista, le tapan la cámara, le quitan el micrófono, le quitan la cámara con la que trabaja y nadie hace nada. Claro que el periodista tiene ese poder de influenciar porque él administra la información. La prensa y los periodistas son los que pueden garantizar la libertad de expresión, los derechos humanos de las personas y la democracia. Desde que nació el periodismo, ha jugado un rol importante en la sociedad. Hubo épocas en que influyó con fuerza y cambió el destino de regiones y países, pero también sufrió duros reveses. Con el paso del tiempo, ha ido sufriendo transformaciones profundas. La vida, cada vez más dinámica, ha obligado y provocado su avance y crecimiento. En un mundo que gira cada vez más rápido, el rol del periodista se ha vuelto también vertiginoso. Y la aparición de nuevas tecnologías y las redes sociales ha provocado una crisis de la que está tratando de salir para no morir ahogado con las herramientas del pasado. Hay nuevos desafíos. El periodista de hoy se está reinventando, está abriendo nuevos caminos en la comunicación, en una época que demanda prácticamente una adaptación al futuro. El cuarto poder, hermano, se remonta creo que a 1700, cuando se discurría en las tribunas, en los congresos,
en esta democracia liberal la distribución de los tres poderes del Estado, ¿no? Es decir, que a partir, si quieres, de la Revolución Francesa, donde también se va a definir qué era izquierda y qué era derecha, se empieza a hablar de un cuarto poder. Debemos recordar que los poderes del Estado, en la democracia liberal, son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y por entonces los periodistas que cubrían las noticias de estos sectores, bueno, por la influencia, por la capacidad que ellos tenían de poder reflejar, digamos, los acontecimientos y generar opinión pública, se les ha atribuido un cuarto poder, ¿no? Es decir, sobre todo a la prensa, ¿no? A la prensa que en los tiempos, digamos, a lo largo de la historia se le ha llamado la prensa independiente, pero también es un término muy a discutir. Entonces, en ese sentido se habló del poder de la prensa, de poder generar opinión pública, de crear opinión pública y de esta manera ejercer una especie de contrapeso al poder establecido, ¿no? Bueno, yo creo que esa denominación indudablemente es una denominación simbólica, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo, porque en lo que podríamos denominar, digamos, la estructura estatal de los poderes, se habla siempre del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial, en una lógica de independencia de poderes, ¿no? Y ahí históricamente se ha reconocido al periodismo como un cuarto poder, porque una de las funciones del periodismo en servicio de la ciudadanía, en servicio del derecho ciudadano de acceso a la información, en servicio del derecho ciudadano de tener información para tomar decisiones informadas justamente sobre los diferentes tópicos que afectan su vida, el periodismo siempre está llamado a cumplir una función de vigilancia del poder, digamos, ¿no? De fiscalización de las diferentes manifestaciones del poder. Puede ser poder económico, poder político, también los poderes que se constituyen a través de las múltiples representaciones sociales, ¿no? Y con mucho ojo fundamentalmente a cualquier forma de corrupción, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, esta denominación yo considero que es muy simbólica, pero simbólica en el sentido de reconocimiento también de la importante labor que cumple el periodismo, ¿no? Ha ocurrido lo mismo que en la prensa internacional. Si hablamos de la comunicación que nació en el siglo XVI y estaba a favor del Estado, era un medio de propaganda del Estado, hasta que entra un espíritu de análisis en el siglo XX, especialmente con las escuelas norteamericanas, y actualmente entra en la sociedad de las formas. Algo parecido ha sucedido acá, solo que traigamos un poco más en el tiempo, que nace casi con nuestra vida republicana, pero los medios están casi consagrados totalmente a defender los intereses de los partidos en cuestión, de las personalidades, de los caudillos de las épocas, y poco a poco empieza a existir una prensa contestataria, que da lugar seguramente ya en la segunda mitad del siglo XX a una prensa incluso cuestionadora, pero no lejos del panorama político, porque hay intereses reservados por allá. Ya empieza a hablarse de un cuarto poder porque ejerce cierta presión y en algunos momentos decisiva para los cambios de instituciones. Desde el siglo XIX ya se hablaba del cuarto poder, principalmente en Inglaterra. Pero ya viendo los efectos en nuestro país de lo que sucedía, especialmente ya en la etapa democrática, yo creo que por lo menos me he identificado en las etapas en que el periodista, tanto medios o como periodistas, se tenía mucha libertad para investigar y para dar a conocer. Entonces, y creo que
la mejor función que debe realizar un periodista es fiscalizar, ¿no es cierto? Y cuando uno sabe investigar, cuando hay periodistas que saben investigar, que llegan al fondo, que estudian, que saben de leyes, es que uno puede ir descubriendo lo que está haciendo mal el poder, ¿no? Y el poder son los funcionarios de los otros tres poderes, ¿no es cierto? O las autoridades. Hubo una etapa en que yo creo que fue la etapa de oro del periodismo, en el sentido de que me acuerdo en la TV cuando estaba don Raúl Garofoli, por ejemplo, se jactaba de que podía hacer caer ministros o viceministros, ¿no? Porque con una buena investigación sobre temas especialmente de corrupción, uno podía lograr incluso hacer que esa autoridad o renuncie o lo hagan renunciar. Entonces ahí yo creo que radica el tema de decir un cuarto poder de la prensa, ¿no? Pero obviamente investigaciones serias, investigaciones que tengan respaldo, que tenga pruebas. Entonces yo veo que ese era el escenario principal, descubrir la verdad detrás de cada hecho de corrupción y darlo a conocer a la opinión pública. Claro, este concepto de que la prensa tiene que tener un rol fiscalizador. En una democracia existe la posibilidad de que haya libertad de expresión y libertad de prensa. Y entonces ahí surge esta idea también llamada de perro guardián. Los periodistas como un factor de poder fiscalizar al poder. Los periodistas, la prensa como un poco representantes de la sociedad. Y creo que en un buen sentido. Si una persona quiere emitir un criterio, ¿dónde tiene que ir? Tiene que ir a un medio de comunicación para poder hacerse escuchar. Si una persona quiere escribir una opinión, ¿dónde tiene que ir? Tiene que ir a un portal o un medio de comunicación, un periódico. De ahí es donde surge esta idea del cuarto poder. Porque la prensa es el medio a partir del cual la opinión pública, el sentir ciudadano, se expresa. Y ese poder lo puede ejercer a partir de los mensajes que hoy en día con otros formatos, pero la prensa de alguna forma canaliza, ¿no? Son las inquietudes ciudadanas, las cosas que le incomodan al poder en realidad, ¿no? Porque tanto el legislativo, el judicial como el ejecutivo tienen intereses propios de las personas que los manejan circunstancialmente, pero son intereses. A veces corporativos, a veces individuales. Entonces, el cuarto poder es el que canaliza los intereses ciudadanos y es verdaderamente un poder. Es un concepto viejo, pero ya, digamos, desechado, ¿no? Quien ha visto algunos temas de teoría política sabe que en la teoría del Estado, Montesquieu, que manejó el tema de la república y los poderes y el ejecutivo, legislativo, judicial, a algún diestro por ahí se le ocurrió decir que era un poder la prensa. Y como ya estaban ocupados los tres, hablaron de un cuarto poder, que en su momento fue una cosa, digamos, con poder, no a la altura bajo ninguna circunstancia de ninguno de los constituidos, pero que definitivamente se hizo sentir. Era un poder, en algún momento muy, muy fuerte. Pero el gran drama era quién decía qué. Y después pasó a ser quién hace decir qué. Y de ahí se complicaron las cosas, que quién dice qué, o quién hace decir qué, a quién, con qué intención, y cui bono, a quién beneficia. Entonces ya el periodismo dejó de ser esa maquinaria impoluta, blanca, muchas veces romántica. Hay gente que lo hace todavía, ¿no? Pero hay pues hilos detrás de cualquier circunstancia. Generalmente es un poder económico o político. Tiene un origen muy interesante y viene del mundo anglosajón.
¿ya? Porque los poderes en una república están representados por el poder ejecutivo, por el legislativo, ¿no? Y por el judicial. La república constituye esos poderes. Pero en una democracia hay un cuarto poder que es la opinión pública. Y esa opinión pública se manifiesta en un determinado momento a través de los medios de comunicación, particularmente del periódico. Por eso, en un determinado momento, la Comisión Europea de Derechos Humanos, ¿no?, denomina el periodismo como una actividad, o lo denomina como el perro guardián de la democracia. Entonces, esa es la razón por la cual se considera al periodismo como el cuarto poder, porque la opinión pública se manifiesta a través del periodismo, puede vigilar a los gobernantes a través del periodismo, puede exigir transparencia a los gobernantes a través del periodismo, puede gobernar a los gobernantes constituyéndose como opinión pública a través del periodismo, y obviamente esa opinión pública se manifiesta de manera determinante en épocas electorales, ¿no? Porque para ir a votar necesariamente, aunque en teoría la mayoría debería estar informado, la mayoría debería estar informada para elegir a los futuros gobernantes o representantes que va a tener en los tres poderes que te he mencionado. Bueno, se le ha dado ese denominativo, creo que no solamente en Bolivia, por el hecho de que el poder del periodismo, llamémosle así, era un contrapeso al poder real, al poder institucional, es decir, a los otros tres órganos del Estado, porque entonces eran tres, ¿recuerdas? Era el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. En cambio ahora son cuatro, ¿no? Entonces ahora tendría que llamarse el quinto poder. En aquella época se llamaba el cuarto poder porque solo había tres poderes del Estado y era el contrapeso de ese poder institucional, el periodismo. Y era un poder fiscalizador, un poder interpelador, porque esa es la esencia del periodismo. Quien quiera hacer periodismo y no quiera pisar callos, creo que definitivamente no hace periodismo. Bueno, yo diría el cuarto poder por su capacidad de influir en la opinión pública, de formar opinión pública con determinados temas que son de interés nacional, ¿no?, o internacional. Si revisamos el comportamiento del nacimiento de las sociedades o el nacimiento de los estados, hay un componente bien importante, ¿no?, que es el de la información, ¿no? La propagación de la información que se constituía dependiendo de las épocas en que se vivía, inclusive en nuestro caso la precolombina, tenías a personas que estaban encargadas para difundir las órdenes, decisiones, resoluciones del Inca o de la comunidad en su conjunto cuando tomaban alguna decisión o analizaban de manera mucho más amplia temas que tenían que ver. Uno se dará cuenta el poder de la información y por qué va adquiriendo poder o influencia. Hasta la Biblia te dice, ¿no?, en sus mandamientos no mentirás. En la trilogía del Incario dice Amayuya, no mentirás. Porque ya hay una contraposición a la fluidez de la información que tiene un valor político, tiene un valor de influencia, ¿no? Y eso se ha ido repitiendo hasta nuestros días, ya obviamente con mayor tecnificación, con estudios ya inclusive psicológicos, con estudios científicos, de cuán sujeto y perceptible es el ser humano a la toma de decisiones mediante la información, ¿no? Y hoy vemos en todo el mundo que el uso de la mentira, el uso de las famosas operaciones psicológicas que ya emanan como arma de guerra, y los hemos visto como periodistas, vienen a constituir pues al medio de comunicación, al periodista también como agente de ese medio de comunicación, ejercer ese poder, esa influencia, ¿no? Tanto es así que hay un estudio alemán de un cientista comunicólogo, si no me equivoco, en el que determina, dice, los periodistas, los medios de comunicación imponen los temas en lo que la gente debería preocuparse para hablar. Y eso es verdad, ¿no?
Bueno, en realidad yo creo que ya es un término un poquito en desuso, aunque tiene su significado muy importante. Yo creo que la esencia de la prensa es el contrapoder, es decir, observar, sospechar, fiscalizar al poder, y no solo al poder político, porque se le atribuye a la prensa casi que únicamente un interés político, y en realidad, por definición, la prensa debería ser un contrapoder, es decir, un fiscalizador de todos los poderes, porque hay también grandes intereses económicos, hay grandes intereses en la sociedad, en los grupos corporativos, y la prensa debería estar ahí, ojo a esas expresiones de poderes. Pero bueno, según la teoría clásica de Montesquieu, hay tres poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bueno, en Bolivia hay cuatro, porque hay también el órgano electoral, el poder judicial, el poder electoral. Entonces el quinto poder sería la prensa, como que ya después de algún tiempo, casi por consenso se llamaba el quinto poder a la prensa. Yo te digo, venido a menos ese concepto, porque la prensa está atravesando por un momento muy, muy crítico en el mundo entero. Yo creo que no es un buen momento para el periodismo por varias razones. Una de ellas, partiendo de lo, digamos, tangible, es todo este cambio del orden informativo, donde las redes sociales son en realidad los grandes medios, porque un medio de comunicación no existe si no es a través de las redes sociales, y las redes sociales son la tiranía, digamos, que determina quién te lee, quién no, por los algoritmos. En Bolivia ni siquiera tenemos la suerte de que nos reconozcan ningún tipo de digamos, beneficio por informar a través de las redes sociales. En otros países ya se ha logrado eso. En Europa hay medios que ya cobran a las redes sociales para que transmitan su información. En nuestro caso, por supuesto que no. Entonces estamos supeditados a las redes sociales, que es un espacio que no controlamos, ¿no? Entonces, ese es el primer espacio ya de pérdida de poder de los medios. Bueno, yo correspondo a la primera generación de comunicadores sociales egresados de la Universidad Mayor de San Andrés. Y nos ha tocado cubrir fuente, colisionar con los empíricos. Gente extraordinaria, personas que no habían ido a la universidad precisamente, pero que tenían el don, tenían una redacción espectacular y tenían la experiencia y el tono de voz suficientes para ser estrellas en ese momento. Estoy hablando de los años 90. En ese entonces yo sentía esto del cuarto poder. Lo sentía muy fuerte porque sobre todo el periodista empírico de antes ha sabido hacer respetar su profesión, se han mantenido siempre equidistantes del poder y de esa manera han ido convirtiéndose en influencers de su época, lo que ha permitido que se les trate con respeto, con dignidad y hasta con temor. Por lo tanto, sus opiniones llenas de credibilidad, su extraordinaria redacción, la nota bien enfocada y además unas cualidades para hacer radio realmente notorias, hacían que el mensaje arrase e influya. Por lo tanto, considero que en lo que he podido yo vivir, ese es el cuarto poder que ha repercutido también en mi forma de ver la profesión para adelante. Sí, yo estimo que ahora no. Eso de cuarto poder fue en su tiempo, los años 70, 80, porque realmente, por ejemplo, esta federación ha marcado historia. Recordemos que aquí ha habido huelgas de hambre, se ha hecho movilizaciones para recuperar la misma en tiempos de dictadura. Teníamos carta abierta, lo digamos en el buen sentido de la palabra,
para acceder, por ejemplo, a la información pública. Tú ibas a un ministerio, a cualquier ministerio de parte del gobierno, te abrían las puertas como se debería, ¿no es cierto? Y ese no era el motivo para que uno aproveche el cargo, ¿no? Nunca se hizo. Antes la ética era muy marcada en el ámbito de los periodistas. Hoy en día no, todo esto ha cambiado, lamentablemente. Tenemos el ámbito político, el ámbito judicial, cualquier ámbito que en vez de ayudarnos, más bien nos ponen trabas, ¿no es cierto? Te cierran las puertas. Tú hoy en día estás cubriendo un conflicto social, por ejemplo, somos agredidos de una parte, de la otra parte, y antes esto no sucedía así, ¿no es cierto? Antes teníamos un estatus, se lo llamaba el cuarto poder, como tú lo indicas, pero hoy en día yo creo que eso se ha perdido. Está debilitado, pero por varios factores. Por un lado, yo veo que la formación del periodista no es el mismo. Yo creo que hemos bajado en el nivel de formación de los periodistas, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, creo que hemos ingresado a un escenario, entre comillas, democrático, y creo que eso es lo más peligroso, porque se dice, aquí tienen libertad para decir, para dar a conocer lo que quieran los periodistas, lo que investiguen los periodistas, pero por lo menos yo en los últimos años yo he sentido de que no hay libertad para investigar. Recuerdo, por ejemplo, para recordar la década del 60, hegemonía del MNR, un periódico que era de los suyos, La Nación, pero no tenía mucho tiraje. En cambio, los otros periódicos como El Diario, ya empezaba presencia, hacen análisis propios. Y hoy en día no, porque que curiosamente la prensa escrita parece morir, pero no muere. Surgen los medios ya tecnológicos, la multidimensional de la prensa, que también establecen nuevos cánones de pensamiento, nuevos cánones de referencia, aunque aquel ejercicio de ser poder deja de ser tal. Es decir, hay medios para contrarrestar aquello, y quien cree que detenta un poder detrás de una pluma o de un micrófono o de una cámara, pues no lo es tal, porque las organizaciones, también las otras, la contraparte, en este caso las entidades políticas o el Estado, tienen la forma de callar, limitar y en muchos casos eludir totalmente a este llamado cuarto poder. Cuando ciertas ideas se hacen públicas, cuando ciertas inquietudes y preocupaciones se hacen públicas y toman espíritu de cuerpo, el pueblo muchas veces en las calles o en las urnas, la mayor parte de las veces, se expresa de una manera contundente en contra de ciertas cosas o a favor de ciertas cosas también. Entonces es por eso que la prensa es tan importante, y por eso mucha gente dice, el periodismo ha muerto, ya no va a haber más periodismo, el periodismo de antes. No es así. Lo que pasa es que se están cambiando los medios, se están cambiando los soportes, pero la necesidad de la prensa y el poder de ese cuarto poder continúa ahí. Y yo creo que a lo largo del tiempo, independientemente de las crisis que se están sufriendo en el periodismo, que son muchas, sufrimos una crisis tras otra desde el año 2008 más o menos, a nivel mundial y a nivel local exactamente igual, porque no estamos exentos de eso, pero yo veo un futuro brillante para el buen periodismo. Yo veo cosas importantes para el buen periodismo, y esta labor que tiene el periodismo a favor de la ciudadanía, ¿no?, como un vehículo de la opinión pública, continúa intacto. Entonces, el cuarto poder quizá es un denominativo muy, muy grandilocuente para la prensa. Hoy en día quizá ya no tiene ese poder que, entre comillas, hubiera tenido, porque se juegan muchos intereses, ¿no? O sea, dentro del periodismo se juegan muchos intereses de los políticos. Por decirte, durante las dictaduras, los periodistas asumen una posición.
Por decirte, durante la dictadura de Banzer, los periodistas asumen una posición de recuperación de la democracia, ¿no? En Bolivia formalmente seremos el cuarto o quinto poder, seremos el cuarto poder o el quinto poder ya, porque como tú sabes, en la nueva estructura del Estado, además de los tres poderes tradicionales, está ahora reconocido como un poder autónomo el poder electoral, ¿no? El sistema electoral. Lamentablemente estamos viviendo tiempos complejos también en la política y en las lógicas de administración estatal, y en los últimos años sabemos que está muy venido a menos una estructura estatal que ya no respeta, digamos, la división de poderes. Y en ese orden creo que el rol que cumplimos desde los medios de comunicación y en el ejercicio del periodismo es un rol muchísimo más importante, ¿no? Con muchas dificultades, estamos viviendo una etapa difícil, pero creo que hemos dado la talla para el rol que nos corresponde cumplir. Al margen de los hechos naturales, un desastre, eso es inevitable, eso nadie lo puede manipular, está presente el hecho en sí mismo, o hechos ya fabricados. ¿Cómo llamar la distracción de la opinión con otros temas banales, ¿no? A través del show, en fin? Entonces ahí comienza a denominarse el cuarto poder como un cuarto componente del poder político que está traducido en los estados republicanos como el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, y vienen a contraponer como un poder, como un cuarto poder, ¿no? Que no es un poder, ahora hoy en día es ya visible, pero que no es un poder estatal organizado como los otros poderes, hoy en día los órganos del poder, en el caso boliviano, ¿no? Y bueno, se quedó con ese cuarto poder. Y nadie ha dicho lo contrario, que diga que no tenga poder. Claro que el medio de comunicación, claro que el periodista tiene ese poder de influenciar, porque él maneja, administra la información desde su propio punto de vista, desde su propio punto de óptica, o desde su punto de vista de interés personal o empresarial, ¿no? O político. De ahí viene la necesidad de continuar con este ejercicio de recibir información organizada ya en este caso, ¿no? A través del uso de las nuevas tecnologías, y hoy en día ya podemos hablar de la inteligencia artificial aplicada a los medios, porque sí tiene ese poder. El fenómeno Milei es producto también de ello, ¿no? Que es el discurso, la información que maneja a través de los medios de comunicación es fuertemente influenciable para la toma de decisiones de las personas, ¿no? Y ese ejercicio de la información ya tiene otras aristas, ¿no? De acuerdo con los intereses que se va a plantear. Luego, toda esta corriente que empezó ya desde inicios de este siglo, pero que se hizo vigente en forma desmedida en la pandemia, que fue la desinformación, todas estas corrientes que atentan a la credibilidad de los voceros, digamos, clásicos que son los medios, y que atiborran información a la población con diferentes tipos de enfoques y fuentes no siempre comprobadas, pero que llegan a la población y que han impactado en la credibilidad de los medios. A esa campaña de desinformación dirigida por diferentes intereses, se suma también las campañas de descrédito a los periodistas, ¿no? Entonces, si hay un periodista que alza la voz o figura de alguna manera para denunciar algo, para mencionar algo que no es regular, tanto del manejo de del poder político como de la sociedad misma, es señalado y es estigmatizado. Entonces ese es otro atentado al, digamos así, poder que tenían los medios. Yo no creo de ninguna manera que los periodistas tengan que tener un poder omnímodo, que ellos decidan y no tengan ningún tipo de castigo, pero estamos viviendo un tiempo realmente en el que el periodismo tiene que hacer un gran esfuerzo por hacer escuchar su voz. El término de periodista y medios independientes ha sido también totalmente maltraído, malinterpretado, porque claro, como el periodista independiente que no es financiado
una corporación económica o por un partido político, se convierte en un enemigo de esos intereses, por supuesto que es también, digamos, estigmatizado. Entonces, creo que estamos viviendo, como te decía, un mal momento para el periodismo y finalmente el tema de la sostenibilidad de los medios. Antes, yo recuerdo que cuando una periodista o un periodista ingresaba a un ministerio, inmediatamente le abrían las puertas, un poco más y te ponían alfombra. Te trataban muy bien. Se facilitaba bastante el tema de tener las entrevistas, de poder tener información, podías recabar documentos, pero en los últimos años no. Yo me acuerdo que éramos tan atrevidos antes, que incluso habían autoridades que por un hecho que estaba en ese momento candente, con signos de interrogación sobre alguna autoridad o algún ministerio, qué sé yo, y nosotros muchas veces hasta podíamos entrar y abrir la puerta de donde de repente un ministro, un viceministro no quería atender a la prensa. Ahora, para entrar a un ministerio, si usted no ha concertado previamente la entrevista, no le permiten ni siquiera ingresar a las oficinas que son de, vamos a decir, direcciones de comunicación, no le permiten. O sea, yo lo he vivido en la última etapa de lo que ha sido mi carrera profesional y yo decía, ¿cómo ha cambiado todo? ¿No? Antes muy difícilmente, estoy hablando en época democrática, porque otra cosa ha sido la dictadura, muy difícilmente se tocaba a un periodista, ¿no? Era un escándalo que algo, o un policía, o alguien le haya dicho algo, ahora no. En las mismas informaciones de los canales y qué sé yo, muy fácilmente le levantan la mano a un periodista, le tapan la cámara, le quitan el micrófono, le quitan la cámara con la que trabaja y nadie hace nada. Sin libertad de expresión no hay democracia. Es decir, solamente la prensa y los periodistas son los que pueden garantizar la libertad de expresión, los derechos humanos de las personas y la democracia. O sea, si no existen los periodistas capaces de poder mostrar lo que sucede al interior del poder, bueno, entraríamos precisamente en un acallamiento, que eso es lo que quieren los que detentan el poder, ya sean de izquierda, de derecha, y siempre los periodistas van a ser perseguidos, los periodistas van a ser las personas no gratas en los cuales se los va a acusar de derecha, de izquierda, parcializados, no parcializados.